Bueno, muchísimas gracias por venir y distraer un poco de tiempo para dar a conocer a un público que es interesado y no necesariamente conocedor de los temas que están trabajando en el encuentro. ¿Cómo se origina este encuentro? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, es un honor para mí estar aquí. Esta es una quinta versión de las sesiones que organiza el grupo de estudios wittgensteinianos, que es un grupo de jóvenes filósofos que trabajaban con el profesor Rojo y que han mantenido su línea de trabajo, sus eventos, que es cada 2 años que se realiza, y bueno, pues me he visto privilegiado con su invitación y aquí estoy un poco para contribuir al Congreso. Bueno, según la referencia del propio grupo y bueno, toda la información que se maneja, es un especialista en este momento en Wittgenstein. Tengo años trabajando, algunos años trabajando en el pensamiento de Wittgenstein y bueno, pues es lo que trato de difundir un poco en esta área, porque también en filosofía se vale, cuando está bien hecho, hacer un poquito de propaganda por la escuela que uno favorece o prefiere. ¿Y cómo fue el encuentro con la filosofía y el encuentro seguramente posterior con Wittgenstein? Bueno, yo me interesé seriamente por los estudios en filosofía, por un profesor que tuve en el último año de la escuela preparatoria en México, en el Liceo Franco-Mexicano, porque de hecho yo estaba en la sección de economía y yo sabía que la economía no era lo mío, no estaba yo interesado, no tenía las mejores calificaciones, pero en el último año tuvimos un curso de filosofía con un profesor que todavía recuerdo gratamente, y yo al terminar el año escolar y terminar la preparatoria, el bachillerato, el baccalaureat, dije yo, eso es lo que quiero estudiar. Mi papá no se opuso y hice la carrera de filosofía. Fue así como entré a estudiar filosofía. Hay en la familia, bueno, un nombre muy conocido políticamente que es del abuelo paterno. Materno. Ah, materno. Materno, el licenciado Narciso Bassols. Ah, es Bassols. Sí, claro. Sí, mi abuelo fue secretario, ministro, como decimos en México, decimos secretario de Educación en los años 30, principios de los años 30, cuando se intentaba plasmar en resultados institucionales los logros del movimiento armado que ya había terminado, la revolución agraria, de la gran revolución mexicana que se inició en 1910. Entonces se introdujeron en educación grandes cambios. La educación hasta entonces había quedado en manos de la Iglesia Católica, y aquí se introdujeron cambios en los programas, en el manejo de las escuelas, etcétera, y al frente de todo eso estuvo el licenciado Narciso Bassols. Después el licenciado Bassols había sido previamente secretario de del estado donde él nació. México se divide en estados y hay el gobernador y el secretario de gobierno. Él había sido secretario de gobierno de un estado que rodea al Distrito Federal, que es el Estado de México. Había sido secretario de Estado, del Estado, luego secretario de Educación, luego fue secretario de Hacienda, ministro de Hacienda, y donde también hizo muchas reformas importantes, y luego embajador de México en diversos países. Antes de la ONU existía la Liga de las Naciones, y el licenciado Bassols representó a México allí. Fue embajador en Gran Bretaña y estuvo en Francia cuando se inició en plena guerra civil española, y realmente fue quien orquestó la llegada de los españoles a México. Si bien el mérito político por haberle dado el visto bueno se le debe al general Cárdenas, quien pensó por razones humanitarias, culturales y todo,
en estos refugiados que estaban en el sur de Francia y llevarlos a México, pues fue el licenciado Narciso Bassols. Sí. ¿Y en la familia, padres o hermanos o tíos, se siguió la línea de trabajo político? No, realmente gente que hiciera ya carrera política, no. Hay un poco de todo, pero afortunadamente ni en política ni en filosofía somos los únicos, mi abuelo y yo, entonces no tenemos competencia familiar. A ver, ¿por qué afortunadamente? Lo de filosofía, ¿por qué afortunadamente? Porque es típico de los filósofos la discusión, los debates, y bueno, con uno basta. Y además que esto sea como trabajo, ¿no? Dentro del grupo familiar. Sí, eso hay que dejarlo para, sí. ¿Qué implicó la filosofía en la propia vida? Tomada en serio, la filosofía es una actividad, una disciplina que exige mucho, sobre todo yo diría en términos de renuncia a ciertas cosas. La filosofía no es como las ciencias. Las ciencias, la física, la biología, le permiten al individuo cumplir con su tarea, cerrar el laboratorio, regresar a su casa, integrarse, hacer otras cosas. Realmente la filosofía, cuando es vivida de cierta manera, no lo deja a uno. Entonces se vuelve uno un poquito, no antisocial, pero difícil de integrar. Tiene uno ciertas preocupaciones que constantemente están presentes, que le interesan más que otras cosas, y poco a poco empieza uno a dejar vida matrimonial, vida familiar, amigos, etcétera, si está uno plenamente metido en eso, apasionado, ¿no? Con la filosofía. Sí, eso es por periodos, porque es muy difícil mantenerse en eso permanentemente, pero bueno, algo en esa dirección. Y alguna complejidad en el orden económico también seguramente. ¿O en México se puede vivir siendo filósofo? Ahí hay algo de verdad y algo de mito. Hay algo de verdad en el sentido de que el filósofo o la gente que se dedica a la filosofía como su trabajo profesional no es un productor, en el sentido de que lo puede ser un industrial, un inversionista, un comerciante, no produce bienes de esa naturaleza, pecuniarios, no está en el comercio. Pero afortunadamente hay instituciones que lo recogen a uno, hay becas, hay fundaciones, entonces, bueno, termina uno haciendo una especie de transacción en la que renuncia uno a ciertos beneficios, a ciertos bienes materiales de gran escala, pero sigue uno haciendo lo que quiere y puede uno relativamente vivir bien y a gusto, que a final de cuentas me parece que salimos ganando, aunque no tengamos obviamente ni las grandes entradas, los grandes lujos y cosas a los que mucha gente aspira, pero es que tampoco los necesitamos. Y entonces, si el trabajo filosófico es fructífero, es exitoso en el sentido de que nos llena realmente, lo demás es de poca monta. ¿Y qué implicaría un trabajo filosófico fructífero? Tiene dos. A ver, ¿cuál es el objetivo cuando se trabaja en filosofía? Yo creo que esto tiene, por lo pronto, una respuesta doble, que es complementaria. Está en primer lugar la producción en términos de artículos en revistas especializadas, libros, publicaciones, conferencias, participaciones en eventos académicos. Entonces, alguien que está metido en esta actividad de lleno y cuyos trabajos son leídos, son respetados, bueno, pues tiene éxito en ese sector. Pero me parece que además existe también el interés por parte de quien hace filosofía de difundir una cierta verdad, una cierta concepción de las cosas en muchos dominios de la vida, y ayudar a que otros se formen también sus propias opiniones
y también se puede ser exitoso en este otro sentido. Lo ideal es ser exitoso en el ámbito académico estricto y también en el otro, porque se corre el riesgo de no ser exitoso en el ámbito académico y ser un charlatán exitoso en el otro. Entonces, para que eso no pase, digamos que el nivel académico tiene que estar garantizado. Los temas, ¿cuáles han sido los filósofos referentes en la formación? ¿Mía o en general? No. En la mía. En la personal. Tuve un periodo de triste memoria, del cual ya no me acuerdo, fue breve, en el que me sentí atraído por el pensamiento de un filósofo alemán llamado Friedrich Nietzsche. Pero eso afortunadamente fue locura pasajera, de juventud. ¿Por qué? Ahorita le digo. Y luego me interesé en el pensamiento del filósofo anglosajón, sin duda más importante del siglo XX, Bertrand Russell, por muchas razones. Y paulatinamente pasé de Russell a Wittgenstein, que ha sido mi faro de Alejandría en esta aventura. Una